Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. ¡Sin amilanarse! ¡Sin amilanarse! Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hay motivos, hay temas que están incidiendo en un desprecio a la legalidad de parte de la sociedad ecuatoriana. Digo, una especie de lo que nuestros abuelos y padres llamaban desprecio. El desprecio a las leyes, el desprecio a la justicia, como forma que subsane la vigencia de una actividad comunitaria en paz, con derechos, pero también con obligaciones, comienza a perder credibilidad comunitaria, credibilidad ciudadana en nuestro caso. Y eso me parece tremendo. Por eso es que me voy a ocupar en esta primera parte del programa nuestro de incidir en el pleno de la Asamblea para conocer el destino, por ejemplo, de algunos casos como el de Ana Galarza. Parece que las circunstancias ameritan que hagamos una revisión de lo que Anita Galarza ha revelado según los 4 pelagatos como actriz de telenovela. No le digo el número de la telenovela. Igualmente me parece bastante fuerte. Pero el compañero Martín Pallares revela que Anita ha hecho lo que casi todos los políticos ecuatorianos hacen a diario: confundir al público. Confundir más bien lo público de lo privado. Confundir a lo público con lo privado. Con lo privado debe ser, pues. Y a la final pasar la página como que nada hubiera sucedido, dice Martín, y de su opinión. En su caso lo hizo telenovelescamente, con lágrimas, con demostraciones emocionales que parecen salidas de un guión elaborado en los estudios de alguna cadena internacional de televisión. Fuertecito el inicio de este gran comentario de Martín, a quien tanto queremos y respetamos. Anita Galarza se revela como actriz de telenovela de Tercera, el título de esta introducción. Y remata este primer comentario Martín diciendo que si bien Galarza por lo pronto ha salido bien librada porque la Asamblea apenas le aplicará una sanción administrativa de 30 días de suspensión, con llanto pausado, frases entrecortadas y súplicas de perdón, ella montó un relato de tragedia familiar e íntima para minimizar y diluir ante la opinión una acusación que no era poca cosa. Establecer, señoras y señores, un sistema para que su esposo utilizara fraudulentamente la tarjeta electrónica de la Asamblea que había sido asignada
a una asesora suya, que se suponía trabajaba en la provincia de Tungurahua, pero que según la versión de la Secretaría de la Sede, la asamblea de esa provincia apenas fue 2 veces por correo. Ahí sí que discrepamos un poco bastante, como dicen los chicos, ¿no? Con Martín, pero él tiene comprobaciones y en su relato nos colma de motivos, de argumentaciones para calificar así al asambleísta. Por eso me interesó convocar a Amapola Naranjo de la Revolución Ciudadana, Alianza País, al Eliseo Azuero, un diputado amazónico, este momento independiente, muy considerado por nosotros y que siempre ha dado un aliento de esclarecimiento a las tareas que cumple el área fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Y debía estar aquí también el representante del Partido Social Cristiano que está arribando a nuestro estudio este mismo momento, el señor asambleísta don César Ron. Amapola, Eliseo y César, sean ustedes muy bienvenidos a la cadena Democracia. Nos falta solamente don Raúl Tello, el asambleísta por Pastaza, y que representa un movimiento amplísimo, creo que bajo la denominación de movimiento igualmente independiente. Si usted me corrige... Bueno, antes de entrar entonces con el impuesto verde, permítanme hacer esta previsión para nuestra audiencia. Lo del impuesto verde, quiero que este epílogo, en el caso Ana Galarza, lo logremos conseguir con una explicación objetiva y adecuada y justa. Porque para muchos, cuando ya mencionan a un asambleísta o a una asambleísta, como que nos decepcionamos rápidamente. Anita Galarza, aparte naturalmente, de su belleza, tiene talento. Y Ana Galarza aquí ha demostrado conocimientos, apreciación, un gran dote de investigación. Pero me parece que se jalaron con su esposo en algunos autoritarismos o comentarios o usos que no eran los adecuados. Como yo creo mucho en Eliseo y en su objetividad, perdone Amapola, perdone señor asambleísta Ron, que lo ubica en primer lugar para que nos formule un comentario general del caso Ana Galarza. Buen día. Buen día a todos. Buen día, muchas gracias, compañeros contertulios. Gonzalo, muy amable por sus generosas expresiones. Yo me voy a remitir específicamente a lo que la norma, en el presente caso, establece. Y está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir del artículo 163, que dice: está prohibido para los asambleístas desempeñar ninguna otra función pública o privada ni dedicarse a actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria, siempre y cuando su horario lo permita. Ofrecer, tramitar o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento de la administración de la Asamblea Nacional. Gestionar, esto es importante, gestionar nombramientos o cargos públicos, percibir dietas u otros ingresos que no sean los correspondientes a las funciones del asambleísta, aceptar nombramientos o delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas en otras funciones del Estado, integrar directorios, celebrar contratos de ejecución de obra o prestación de servicios con las entidades del sector público. Dice, quien incumpla estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta luego del trámite previsto a continuación, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Aquí, la misma normativa
que establece cómo se ha de sancionar a los asambleístas que incurran en estas inconductas. En el artículo 164 se establece de manera clara cómo se ha de proceder. Para la investigación de los actos señalados en esta ley será necesario que el asambleísta presente una denuncia juramentada, suscrita por uno o más de los asambleístas debidamente motivada, dirigida a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, quien pondrá en conocimiento el CAL. El CAL deberá analizar la solicitud en el plazo máximo de 5 días desde la fecha de presentación. En caso de desestimarse la solicitud de investigación, el Consejo de Administración de la Legislatura deberá sentar en actas los motivos de su decisión. Para dar curso a lo solicitado de investigación calificada por el Consejo de Administración Legislativa, el Pleno conformará por cada caso una comisión multipartidista de investigación con un máximo de 3 asambleístas, que deberá emitir un informe al Pleno en el plazo máximo de 10 días. En ningún caso esta comisión multipartidista presentará su informe sin que él o la asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que él o la asambleísta no se presentare en el plazo de 3 días. Él o la asambleísta investigada será escuchado también por el Pleno luego del conocimiento del informe de la comisión multipartidista y antes de que se vote votación. No se admitirá, esto es importante, no se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales. He leído porque nosotros, que tenemos sobre todo que preservar la institucionalidad y el apego irrestricto a la ley, no podemos irnos más allá. En derecho público, el derecho público es exegético, no es una norma que se puede ir más allá de lo que realmente le establece. Me refiero a que no puede interpretarse, no es interpretativo, y aquí está claramente establecido. ¿Qué es lo que la comisión encontró? Eso es lo importante. No tengo conocimiento del contenido del informe, pero aquí sí habla de otras inconductas, de otras faltas. Dice, serán sancionados los asambleístas que incurren en las siguientes faltas: usar indebidamente las tarjetas electrónicas, que al parecer es el caso de la asambleísta Galarza. Y dice otros temas, ¿no? En su calidad de integrante de la comisión de especialidad, exceder los plazos previstos, o sea, no presentar a tiempo los informes, provocar incidentes, poner en riesgo la seguridad de quienes estén en la asamblea, maltratar la palabra, expresarse en términos no adecuados. Y el 166 dice cuál es la sanción para este caso de inconductas. Dice, en el caso de que las asambleístas incurran en alguna de las faltas descritas en el artículo anterior, el CAL podrá imponer las siguientes sanciones: amonestación escrita, multa desde el 20% de la remuneración mensual y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo sin derecho a sueldo de hasta 30 días. 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Mire usted, yo no voy aquí a hacer ninguna valoración de las pruebas que se presentó, es un tema que le corresponde a la comisión presidida por Raúl Tello e integrada por Amapola. Al margen de afectos o desafectos, nosotros tenemos que demostrarle al Ecuador que las cosas han cambiado, que en el Ecuador se va a ponderar sobre todo el uso adecuado de la ley, que se va a permitir los derechos constitucionales de las personas para cuando ejercen su derecho a la defensa y el proceso al cual están sometidos por disposición constitucional. Consecuentemente, yo, al no conocer el contenido de las pruebas que se esbozaron, no puedo hacer un juicio de valor antes de escucharlo en el Pleno. Quiero aquí sí matizar algo importante. Lo que ha escuchado en la comisión o ha escuchado de la comisión. Sí. A veces alusiones también en el Pleno, pero no de una manera formal. ¿Usted quiere que el escenario sea el Pleno para efectos de escoger, para efectos de un escogitamiento de una amonestación escrita, que vendría a ser la primera sanción que le atribuyen a Ana Galarza? Multas de hasta el 20% de la remuneración de conformidad con el 166, que habla de las sanciones.
o suspensión temporal en el ejercicio del cargo sin derecho a sueldo de hasta 30 días. ¿Hay una cuarta sanción que usted, Eliseo, ha escuchado a sus compañeros de comisión o de bancada? Bueno, usted no tiene bancada. Si hubiere, no podríamos hacerlo porque no es sencillamente lo que se nos ocurre, sino lo que está expresamente Pero es establecido que en la ley. siempre ha funcionado la acción corporativa de defensa de la bancada, a los compañeros de bancada. Peor cuando veníamos de una mayoría abrumadora, abrumadora, claro. Mire, Gonzalo, yo le voy a hacer una Con precisión. barras propias y todo lo voy demás. a hablar de lo que me y correspondió. silbidos desde la Plaza de la Claro. Independencia, pues complicado era el Precisamente clima eso ese. es lo que no se debe hacer. Nosotros salimos de un gobierno autoritario que cooptó todos los espacios de poder, hizo lo que le dio la regalada gana, y sencillamente ahora como que la gente pretende que aquí se juzgue al margen de lo que contienen los cuerpos legales. En el caso particular, porque yo presidí la comisión que juzgó la inconducta de la asambleísta Vallejo, quiero que quede absolutamente claro, a ella no se le pudo juzgar por los diezmos que estaban debidamente comprobados, porque se exhibieron transferencias electrónicas, se exhibió voucher de uno de los funcionarios a los que se le obligó a comprar, por ejemplo, un pasaje para su esposo y ella a Manta, entre otras cosas. Eso, de ninguna manera es que a mí me alegra, pero yo tengo que, como un hombre serio, como lo que requiere la ciudad, el país, es institucionalizar las acciones. ¿Por qué se le sancionó? Sencillamente, y se pidió la defenestración del cargo, porque está establecido en el numeral, me parece que es tercero, de el gestionar tercero, del 163, nombramientos de cargos públicos. ¿Qué quiere decir esto? La señora o los que presentaron las pruebas de cargo testimoniaron ante la comisión que efectivamente ella les habría ofertado estos cargos públicos y además ellos dijeron públicamente y habían grabaciones de audio que fueron legítimamente logradas porque el hecho se generó con la gente que participó en el hecho. O sea, penalmente eso tenía plena validez. Lo que tal vez fue un grave error de la asambleísta fue no haberse presentado a presentar sus pruebas de descargo. Y la norma es claramente expresa en eso. Dice, pero entonces, si en 3 días no se presenta, sus lamentos no cumplió con ese requisito no, que más usted bien, alega, no sea... Más bien dijo de que nosotros no éramos competentes. Ese fue un error de ella. Y el procedimiento, los que han ejercido funciones de jueces saben que se aplicará las pruebas que establecen en el proceso. En este caso, ella no se presentó. Consecuentemente, tuvimos en una unidad de acto 3 miembros de la comisión, en donde estaba inclusive la asambleísta Noralma Zambrano de la bancada de ella. Requerir el cumplimiento del inciso 3 del 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso es como debemos hacer, es ponderable, no es nomás de tomar decisiones a la ligera y buscar que esto sea un circo romano en donde bajamos el dedo y la cosa se ha resuelto. Tenemos que darle institucionalidad, tenemos que darle el valor de los derechos constitucionales a todas las personas. Insisto, no estoy haciendo un juicio de valor todavía, yo voy a ponderar las pruebas y tomaré mi decisión una vez que lo haya escuchado, una vez que se lea el informe en el Pleno. Ha habido actuaciones, han existido, asambleísta Amapola Naranjo, acciones muy significativas de parte de la aludida Ana Galarza en el trabajo cameral. Y me interesó este tema porque viene a ser consecuencia de esta polarización en términos del juzgamiento a la conducta o inconducta de los representantes de la Asamblea Nacional. Y usted ha estado enfrentando desde una posición que los pelagatos la consideran, ha sido usted una, ¿cómo es que le dicen? Amapola naranja, correísta radical. Bueno, así lo presentan, ¿no?
Usted dicen ellos que presentó un informe de minoría que deberá ser votado. Ayer lo fue, seguramente. O falta que sea votado en el Pleno. Explíquenos esto. Y recomienda usted, Amapola, la destitución de la asambleísta, y usted ya se fue a lo fuerte. Naranjo sostiene que el caso de Galarza es igual a la de Norma Vallejo, está desquitándose o dándole desquitando a Norma, que fue destituida por gestionar cargos a cambio de diezmos. Pero verá que paga. Hay que aplicar el principio de analogía, ha manifestado usted. Galarza gestionó cargos al igual que Vallejo. Y ha dicho, los otros dos miembros de la comisión son Lourdes Cuesta, importante asambleísta de Creo, y el señor asambleísta Raúl Tello, aquí presente y a quien agradecemos por su gentil comparecencia. Ya vendrá la opinión que tenga el representante social cristiano, no solamente sobre el tema Galarza, sino las cosas que han ocurrido en el Congreso, en la Asamblea, y que nos explica desde este informe de minoría la distinguida parlamentaria, a la que damos la más cordial bienvenida, Amapola Naranjo. En el desquite no hay venganza, dice, usted está practicando esa. Muy buenos días. Primeramente, Amapola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, dando contestación a su inquietud, decirles que esto comienza con una denuncia al CAL de parte del ex asistente de la asambleísta Ana Galarza, el señor Lenín Rodríguez. Él manifiesta que la señora Ana Galarza le contrató como asistente a un periodista profesional y le dijo, no te puedo dar el cargo de asesor 2 porque ese ya está ocupado y se destina para el pago de mi campaña. El asesor 1 comparte su sueldo con mi esposo porque él trabaja aquí y también tiene derecho a ganar algo. Esta grave denuncia está por escrito presentada al CAL. Esta grave denuncia le lleva al CAL pero ¿en qué sustenta esta presentación por escrito? ¿En qué se sustenta esta plática? Al CAL y a la Fiscalía, ¿no? Denuncia este señor, que ha sido ex asistente de la señora Ana Galarza. Luego el asambleísta Ronnie Aliaga, en este medio, en este contexto, denuncia también al CAL y pide se investigue por este contexto de irregularidades denunciadas. Y él dice, podría haber caído también en el 163, numeral 4 y numeral 3. Numeral 4 se refiere a que los asambleístas no podemos recibir ningún otro ingreso público que no sea el de nuestra remuneración. Y el numeral 3 refiere a la gestión, estamos prohibidos de gestionar cargo público. Podría, dice, estar inmersa estas actitudes en estos artículos, en este artículo, en estos numerales. Podría, ¿no está usted segura? El denunciante asambleísta pide al CAL que se conforme, como manda la ley, una comisión investigadora. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta comisión investigadora, como en efecto fue nombrada? Buscar la verdad. Ese es el objetivo. Hacer esa investigación en este contexto de irregularidades. ¿Cuál es el error que a mi criterio comete la comisión? La comisión primero. Se limita, dice, no, aquí dice que habría gestionado cargo público, pero el otro contexto en el que está esta gestión de cargo público no lo analiza. Entonces, esta es mi preocupación. Si nuestra obligación como asambleístas primero es demostrar absolutamente, tan claro como el día, transparencia, nuestro apego a la ética, ética. Y cuando hay una denuncia así tan grave... ¿Y sus compañeros de bancada también lo han hecho? ¿En qué sentido? Que hayan demostrado con transparencia, pero total, acciones de los cuales han sido también acusados, una cantidad de eventos que se han desarrollado con el protagonismo de Alianza País.
Una compañera nuestra fue destituida. Perdone por esta pregunta colateral, Sí, pero una vale compañera la pena. nuestra fue destituida. Tengo muchos reparos sobre esa investigación. Claro. Muchos reparos. ¿Y usted lo considera como una especie de, si le hicieron esto a mi compañera, No, nos desquitemos con Ana de Galarza? ninguna manera. Yo creo que, como usted decía también, es una asambleísta joven, Ana Galarza, que está empezando una carrera política que debería ser brillante. Ella está en obligación de demostrar que no es verdad estas acusaciones. Ya. Pero ¿qué es lo No que ha pasa? ofrecido, no ha tramitado, no ha recibido, no ha administrado recursos del presupuesto general del Estado, causa número 2, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. No ha gestionado nombramientos de cargos públicos, no obstante que usted le da Bien. mucho Si bien, peso a la denuncia claro, de este señor Rodríguez. así es. Porque también hay Quiero que, insistir. como comentario global, en la Asamblea se han pelado, como decíamos, de muchachos, dando cabida a un sinnúmero de funcionarios totalmente desleales, porque cualquier asambleísta busca a una persona en rigor, Confianza. sumamente leal, de alta confianza, no para, obviamente, ejercicio de hechos reprochables, ilegales, no, y corruptos. Asambleísta Tello, ¿usted no encuentra que ha habido una corriente impulsada desde algún sector para, digamos, desprestigiar a la Asamblea a través de estos sujetos que ciertamente en muchos de los casos han denotado una deslealtad absoluta y han revelado acontecimientos que luego han sido exculpados por la mismísima Asamblea? No sé cómo explicarme porque no conozco desde adentro, pero he visto comportamientos de caballeros, gente que le da trabajo, sabe alinearse con los procedimientos no corruptos de su asambleísta. En eso han habido también muy buenos ejemplos. ¿Usted ha tenido ese tipo de colaboradores o no? Licenciado, buenos días. Un saludo Don a Raúl, Eliseo bienvenido. Mapola. César, un gusto estar en este medio de comunicación. Mire, permítame primero expresar algunas ideas que me parece que son fundamentales. Primero, ¿quién es el denunciante? El denunciante es Ronnie Aliaga, quien fue asambleísta alterno de Sofía Espín, destituida, y que ahora es el asambleísta principal. Es quien se principalizó. Ese es un hecho importante. Segundo, yo no creo que los asambleístas debemos de prestarnos ni para desprestigiar a la Asamblea Nacional, ni tampoco para actuar por odios, por revanchismos y por encima de la ley, como se hizo durante 10 años, para sancionar inclusive a propios asambleístas, como fue el caso de Clever Jiménez. Todos recordamos lo que se violentó ahí, constitución, ley, con tal de sancionarle a un opositor. Y no nos refiramos a todo lo que significa medios de comunicación, periodistas, es decir, toda una lista de ecuatorianos y ecuatorianas que fueron violentados en sus derechos, sancionados, perseguidos, encarcelados por el correísmo, por encima de la Constitución y por encima de la ley. ¿Para qué nos debe servir estos antecedentes? Mire, es importante precisamente porque nosotros no podemos seguir actuando en esa línea. La línea de nuestra actuación tiene que ser apegada exclusivamente a la legalidad, exclusivamente a la legalidad. Se presenta una denuncia en contra de la asambleísta Ana Galarza, ¿sí? Una denuncia que se da por un supuesto, por una supuesta gestión de cargo público, una supuesta gestión de cargo público. En las comparecencias se esgrimieron una serie de argumentos que no tienen que ver exclusivamente con eso. Y aquí vale manifestar algo. ¿Quién tiene la obligación de presentar las pruebas de cargo? El denunciante. La carga de la prueba está en el denunciante. El denunciante debe de llegar con la denuncia y aquí están las pruebas. Eso nunca sucedió. Las pruebas fueron llegando en el camino. Tanto es así
que la prueba estrella de esto de la gestión de cargos públicos, la prueba reina, la prueba madre, llega el día en que comparecía Ana Galarza a ejercer su defensa, el día en que ejercía su defensa, cuando eso debía de estar mucho más antes. Sin embargo, recibimos esa prueba. ¿Qué prueba ¿De es parte esa? de quién vino la prueba? Y se Vino la expuso en prueba el pleno. de parte del denunciante, pero se trata de una escritura de declaración juramentada, nada más ni nada menos que del señor Lenin Rodríguez. Que él dice, la señora asambleísta Ana Galarza me recomendó para un cargo público con la señora asambleísta Yanine Cruz. ¿Usted cree que una recomendación es gestión de cargo público? ¿Sí? ¿Usted cree que nosotros nos vamos a prestar para destituir a un asambleísta por una recomendación? Y mucho más, cuando el propio señor Lenin Rodríguez, él mismo en la comisión aceptó, cuando la asambleísta Lourdes Cuesta le exhibe la hoja de vida de él, le dice, ¿esta es su hoja de vida? Sí. ¿Esta es su firma? Sí. Pero ahí consta, dentro de las referencias, la asambleísta Ana Galarza. ¿Por qué le puso si no quería que le refiera, pues? ¿Por qué le puso? Si nosotros damos paso a una destitución por esto, sí, ya todos despidámonos, pues. Yo he de constar en unas 1000 referencias de ciudadanos que me han puesto como referidos en sus hojas de vida. Pero eso no significa gestión de cargo público. Eso no significa que yo voy a estar presionando a una autoridad para que le dé el cargo público a mi familia o a mis amigos. Es una referencia. Y un hecho también importantísimo que cabe anotar aquí. Se ha dicho de que el tema de los diezmos en contra de Ana Galarza, ¿sí sabe qué se ha exhibido? Simplemente una declaración en donde que contradice inclusive lo que el señor Lenin Rodríguez ha dicho en muchos medios de comunicación, porque en algunos medios ha dicho, yo deposité, hice 3 pagos de $50, yo hice 2 pagos de 80, y así se va contradiciendo. Pero en la comisión dijo que ha hecho 3 pagos de $180. ¿En dónde él deposita esos dineros? En la cuenta de un asesor. Pero ya, mirando los hechos, se puede colegir de qué, de que esos recursos ya hacían acordado todo el personal de Ana Galarza asistir a una cena benéfica en Guayaquil que costaba $280. Y a él se le ve participando en esa cena, todo contento, todo alegre. Es decir, ni siquiera acabó de pagar los 280 porque hizo 3 pagos de 60, es decir, $180. Okay. Y por otra parte, también es importante señalar esto. Todo el personal de Ana Galarza presenta una declaración jurada en donde dice, nosotros no le entregamos un solo centavo al asambleísta Ana Galarza. Nadie, ni los denunciantes, ni nadie ha presentado en la comisión un solo depósito. Yo le conmino aquí al asambleísta Amapola Naranjo que presente algún depósito que se le haya hecho al asambleísta. ¿Por qué estableció usted esa analogía? ¿Con qué sustento, Amapola? Yo decía que el contexto... Señorita asambleísta, perdón. Muy gentil. En este contexto de irregularidades, nuestro objetivo como investigadores, como compañeros asambleístas, pero debíamos buscar la verdad. La señora asambleísta contrata a una pareja de esposos o pareja sentimental. Al señor le pone de asesor 1 y a esta señora Carmen Alvarado le pone como asesora 2. El asesor 1 a la vez funge como gerente de una cooperativa de transportes, Pelileo creo que se llama. Perdone, el número 1... Asesor 1. Asesor 1, lo nombra. Le nombra. Es lo una contrata. pareja de esposos, sí. La ¿Al señora... esposo? ¿Qué pruebas a una tiene? pareja de esposos o de pareja sentimental, aparte de la señora, ella los contrata. Porque también resultó como y su esposo propio de la asamblea también, del asambleísta también, estaba todos los días en la asamblea, ¿no? Decía que le acompañaba. De solidarizarse le acompañaba. En el empeño cameral de los compañeros de vida, pues sí. Me parece normal, pues, ¿no? Sí, puede ser, si declararon el uso de la tarjeta. Y todo lo demás. Así es. El asesor es una dama y el esposo tiene que estar ahí por cualquier circunstancia. Esta pareja de asesores, sí. Esta pareja de asesores 1 y 2, ¿no? Son una pareja sentimental. El señor asesor 1
es gerente de la cooperativa, reconocido por la señora asambleísta y todo eso. Dijo que efectivamente ella le permitía asistir a sus gestiones de gerente por cuanto con ella trabaja demasiado y que le parece bien. La asesora 2 trabaja en territorio. No tuvo una sola demostración de su trabajo en territorio. Yo le pedí una y mil veces tanto a la señora como a la señora asambleísta que demostrara. Nos presentó una foto como muestra del trabajo en territorio, donde la señora asesora 2, Carmen Alvarado, está disfrazada en una comparsa. Y dijo, le quieren mucho, atiende lo social. En todo caso, ella es una señora bachiller, sin experiencia en la asamblea más que tal vez en otro periodo, unos pocos meses, y sin formación académica en absoluto. Cuando el reglamento para la contratación dice que el asesor 2 puede ser bachiller, pero tiene que acreditar una formación académica o una vasta experiencia en las actividades a las que se va a dedicar. En todo caso, fue contratado. La analogía es superficial. Ya. ¿Por qué la es analogía esto? Es bastante... Por la denuncia del señor Lenín Rodríguez, que dice cómo le explicó pobre. que funcionaba su despacho. Pero ¿qué es lo que pasa? La ley de la función legislativa no nos permite avanzar en la investigación en este caso, porque debíamos hacer pruebas grafológicas que se pidieron, levantamiento del sigilo bancario para ver si era verdad o cómo estaba el movimiento económico de este par de asesores, pareja sentimental, y también cotejar con las cuentas de la señora asambleísta, pero esto es muy largo. La ley orgánica de la función legislativa es muy escueta y nos da 10 días. Investiguen, 10 días. Es muy corto, no hay etapas de prueba. En los 10 días se pueden presentar pruebas o lo que sea para nosotros poder llegar a la verdad, poder hacer conclusiones y recomendaciones, porque esto obligatoriamente, y así lo dispone el 164 de la ley de la función legislativa, tiene que pasar a conocimiento del Pleno. Analogía, ¿no cree usted? Y ahí me voy con el asambleísta. Con mi saludo cordial, pero déjenos establecida, ¿por qué usted construye una analogía tan pobre, tan superficial? Ya, no es entre pobre. lo hecho por Galarza con la señora Es Norma con muchos Vallejo. más elementos que a Norma Vallejo. ¿Perdón? Ya, muchos más elementos. Mire que hubo el ofrecimiento ¿Más del cargo elementos en a la qué señora sentido? Norma Vallejo, asambleísta, ex asambleísta, se la destituyó por haber ofrecido la gestión de un cargo público. Sí. ¿No? Se acabó. Clarísimamente. Sí, no se consumó, pero se habla en la comisión que investigó, de la cual era parte la asambleísta Ana Galarza, que habría gestionado. Hasta ahí. En este caso hubo el ofrecimiento, hubo la gestión y se consumó porque su compañera asambleísta Yanine Cruz le contrató. Entonces hay muchos más elementos, y además de la declaración juramentada, que también es otra prueba, que por las palabras de la misma compañera Lourdes Cuesta, tiene el valor de prueba plena, casi como una confesión judicial, nos decía. Entonces son muchos más elementos. Hay una analogía en cuanto a la gestión de cargo público, que es con lo que nos hemos podido quedar, ya que lo otro, el numeral 4 del artículo 163, nos demandaría mucho más tiempo, y esta ley que no nos permite obrar prueba en tan poco tiempo de 10 días debería ser reformada. Así que es por ello que nos quedamos con el 163, numeral 3, que refiere a la gestión de cargos públicos, totalmente demostrada, incluso con declaraciones juramentadas, perdón, no juramentadas, sino a medios públicos, tanto por parte de la asambleísta Ana Galarza, como también de la asambleísta Yanine Cruz, que declararon haber hecho esa gestión del cargo público de este señor Rodríguez. Gestionar nombramientos de cargos públicos. Así es. Causal del artículo 163 para optar, digamos, por la sanción a Ana Galarza. Eso es lo que le estamos a usted molestando con la categorización que va a hacer Martín Pallares de la plataforma Los Cuatro Pelagatos, que formuló un comentario informativo, verdaderamente un reportaje con unos recorderis muy interesantes y aludiendo toda la dramatización sentimental. Entonces casi Martín estaba con la tesis de
de amapola o no. Martín, te saludo en vacilante actitud, con un muy buenos días de respeto para ti y para tu plataforma informativa, para tu medio digital. Muchas gracias. ¿Qué te pareció el informe de minoría de amapola y el de mayoría de exculpación que han liderado algunos señores asambleístas? Antes de darle paso para que te escuche en algunas argumentaciones y recorderis, como solemos decir los periodistas, para hacernos entender del público, sí sería bueno que nos hagas contemplar los vínculos que tú estableces con la anterior sancionada. Ten la bondad, Martín. Sí, buenos días, Gonzalo. Yo lo que planteo en mi nota es que lo que ha pasado con la asambleísta Galarza es algo que se repite mucho en la política ecuatoriana y que es que se confunde, no se distingue bien lo privado de lo público. Entonces, una cosa es la vida particular de la asambleísta Galarza, que puede tener todos los problemas y los dramas del mundo, pero otra cosa es la función pública y la ética pública. Este es un problema que se repite desde hace muchísimos años y que cada vez es más agudo este problema. Se trata de desviar lo fundamental que es la actitud frente a la ética de la administración pública, a las responsabilidades que tiene un funcionario y tapar con los asuntos casi domésticos, en este caso domésticos completamente, de un tema, ¿no? O sea, se articula un relato íntimo, se articula un relato familiar y se trata de dejar de lado el tema público. Aquí habían varios problemas en el comportamiento de la asambleísta Galarza. Yo aún no he leído el informe de minoría, pero me preocupa que se hayan tapado, que se haya divertido la atención del tema en los asuntos domésticos y no en los asuntos públicos. Aquí había un problema del uso de la tarjeta, que es un problema bastante grave porque es un tema de uso irregular, ilegal de un documento público, de un instrumento público. Había el problema de los asesores, unos asesores que no trabajan, que cobran sueldo, etcétera. Nada de eso tuvo una explicación satisfactoria durante las audiencias de la asambleísta Galarza y peor aún de su esposo Juan Sevilla. Entonces yo creo que ese es el punto y eso es lo que yo decía en la crónica que hice en Cuatro Pelagatos. Hay una moción, una intervención. Hay una intervención de el señor asambleísta César Ron de las filas de la bancada social cristiana, que quiero que la interpretes también para que tengas una cabal idea de los pensamientos, nutridos pensamientos que han coincidido en el tema de Ana Galarza. Así es que, asambleísta, tenga la bondad de explicar su punto de vista, como asambleísta propiamente dicho. Gracias a Gonzalo, a Martín, un saludo a la distancia, aquí a los colegas asambleístas, un gusto enorme estar esta mañana. El tema va por el debido proceso. Debido proceso que la Asamblea tiene la obligación y la responsabilidad de construir. De supervisar, además. Así es. Para lo cual se estableció una comisión multipartidista ocasional de 3 miembros. 3 miembros que tienen la obligación de emitir un informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Informe que está listo, no lo he revisado, lo tengo que ver en estos días. Y justamente ese informe es una recomendación que se hace al Pleno de la Asamblea Nacional. Aún todavía está pendiente en el Pleno de la Asamblea Nacional la exposición del informe, lectura del informe, y donde además, en este caso, pues, los asambleístas, el asambleísta
que presenta la denuncia, será el asambleísta acusador, y la asambleísta acusada tienen, además de los miembros de la comisión, la oportunidad de también presentar en el Pleno de la Asamblea Nacional sus cargos y descargos, y además los miembros de la comisión presentar también un informe de sus opiniones a la Asamblea para que finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional tome una decisión. Hay una recomendación de un informe de mayoría de exculpación a la asambleísta Galarza, cosa que ya se diferencia de los otros dos informes donde las dos comisiones anteriores, en cambio, sí acusaron y recomendaron la destitución de las dos asambleístas que fueron destituidas de la Asamblea Nacional. Este es un informe diferente. Por esa razón hay que ir a los detalles. Detalles que no son menores, detalles que son importantes. Martín ha mencionado algo que me llama mucho la atención: el uso indebido de una tarjeta electrónica, ¿verdad? Que en este caso es un tema de suplantación de identidad, que yo no creo que sea un tema menor, pero en todo caso así está establecido dentro de la ley de la función legislativa, y por lo tanto pues esta sanción, que pasa a ser una sanción administrativa, sería una sanción de 30 días. El tema de fondo es, como dice Martín Pallares, los asambleístas, si no estaríamos inmersos en este tipo de situaciones, no tendríamos ningún inconveniente. No habría por qué hacer las comisiones especializadas, temporales, no habría que estar metido en temas de investigaciones. Por esa razón es fundamental lo que dice Martín Pallares. El asambleísta tiene que cumplir no solo con la ética y la moral, sino que tiene que cumplir con el Estado. Nosotros somos funcionarios públicos, y como funcionarios públicos tenemos que dar cuentas de todos nuestros actos al pueblo ecuatoriano, que es nuestro mandante. Y uno de esos actos es también relacionado pues con nuestros colaboradores. La ley dice que tienen que ser profesionales, que tienen que ir a trabajar, que tienen que aportar, que tienen que presentarse en la Asamblea Nacional. El asambleísta Gonzalo tiene que firmar un rol de asistencia de los colaboradores. Usted no le puede tapar a un colaborador que no asiste y firmarle como que asiste. O sea, es parte de esta moral y buena fe que debemos tener los funcionarios públicos. Y claro, yo en mi caso particular... Perdone, pero ahora corresponde, asambleísta, con todo respeto, que usted señale la infracción por la que Ana Galarza sería merecedora de una sanción, ¿y de qué tipo? Claro, la recomendación del informe, a lo que le escucho aquí al presidente de la comisión, al asambleísta Tello, ¿no? Tello menciona claramente que a la recomendación por falta de pruebas. Esto también es un tema complicado y vergonzoso, porque si hay una acusación, ¿no? La comisión es para eso, pruebas de cargo y de descargo. Entonces, ¿cómo es esto que le acusan y no hay pruebas, o no presentan las pruebas? ¿No? Yo leí en la prensa algo que me llamó mucho la atención, y el artículo de la prensa decía lo siguiente: que el acusador ni siquiera pudo estructurar un discurso de acusación. Eso me parece a mí ya realmente fuera de todo, ya, no fuera de todo. Pero aquí el asambleísta Tello habla de que lo único que queda es una sanción administrativa de 30 días que le tiene que establecer el CAL debido al mal uso de una tarjeta electrónica. En eso termina en resumen el episodio y la recomendación de la comisión. Por eso yo hablaba de que es fundamental de que ya vaya el informe al Pleno, que se escuche las posiciones, donde la propia asambleísta Galarza tiene nuevamente la oportunidad de volver a intervenir y descargar la posición de acusación en el Pleno ante todos los asambleístas, y finalmente se tiene que votar. Se tiene que votar en función de lo que ha recomendado, en este caso, la comisión especializada. Lo más cortito, Eliseo, y luego usted, Raúl. Tenga la bondad. Gracias. Yo creo que sí hay sanción. No es que se le ha exculpado. La sanción está incorporada en la ley que debemos nosotros cumplir, y está en el artículo 64, en donde se establece la sanción a la que ha lugar en contra del asambleísta Ana Galarza. Dice, perdón, en el artículo 165, serán sancionados los asambleístas que incurran en las siguientes faltas: usar indebidamente la tarjeta electrónica. Sí. Ya está. O sea, no es que se le ha exculpado. Aquí estamos pensando que lo que hay que hacer es
defenestrarle del cargo, que es algo mucho más complejo porque es un cargo de elección popular y no se puede colocar pruebas que realmente no existen. El tema también pasa por el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde de manera puntual en el inciso final dice: en caso de negarse el informe de mayoría, una vez que haya conocido el Pleno de la Asamblea, por decisión de la mayoría absoluta de sus integrantes, podrá decidir el conocimiento y votación de los informes de minoría. Este es el procedimiento, no podemos salirnos del procedimiento. Mire, yo no es que estoy haciendo aquí tratando de salvar a Anita Galarza, yo lo que quiero decir es absolutamente claro. En el caso particular mío, los miembros de la Casa Legislativa, como existe ahora, pertenecen a Alianza País. Yo tuve que alquilar una oficina privada para atender los requerimientos de mis electores y pagar a una funcionaria. ¿Y por qué tuvo que arrendar? Porque sencillamente esa parte en la oficina legislativa, que se entiende que debe servir a todos, solo atendían temas de Alianza País. Esa es la verdad. Entonces yo con mis recursos pagué aparte una oficina y pagué una secretaria aparte. Es necesario que tengamos gente en territorio. Yo coincido con César de que tenemos que ser un poco más exigentes, pero no tratemos de escandalizar absolutamente todas las acciones de los asambleístas. Aquí es absolutamente claro, se han ponderado las pruebas. Aquí hay una cosa muy delicada. El denunciante presenta una declaración jurada. Él debe conocer lo grave de su situación. Si él no puede probar, él está en un posible delito que es el perjurio, ¿no? Esto es muy grave. Y si ahora la comisión no logró, como es el caso de Norma Vallejo, aquí sí quiero a Amapola con todo cariño y respeto, una vez más decirle, nosotros no le sancionamos a la señora Vallejo por el tema de los diezmos, que era muy evidente, no existe norma expresa en la ley, no podíamos hacer lo contrario. Sí lo hicimos por el tema de gestión de cargo público, presentáronse personas a aseverar aquello y hubieron grabaciones. Si ella se hubiera presentado y exhibía las pruebas de descargo, posiblemente teníamos que irnos por esto que nos franquea la ley, es decir, una sanción tal vez pecuniaria o 30 días, pero lamentablemente ella desconoció el rol que legalmente nos asiste como comisionados. La nota de interpretación, Martín, si estás todavía en línea, más bien podría ser mucho más contundente o menos contundente. O la nota que escribiste está bien hecha y tiene sustento. Sí, Gonzalo, yo coincido con el asambleísta Tello, el tema de la acusación también del asesor es una acusación muy endeble, pero el tema de la asambleísta no queda solamente en el tema, no es realmente el asunto de los diezmos cobrados a este asesor. También hay otros temas, como decía el asambleísta Ron, el uso de la tarjeta es un uso que va mucho más allá de la indelicadeza, ¿no es cierto? Es un uso irregular, es como que alguien utilizara un vehículo del Estado para asuntos domésticos. Yo sé que muchos lo hacen, pero eso no quiere decir que esté bien. Debe existir un uso responsable de los fondos públicos y tiene que haber un trabajo responsable de en la administración pública. Un respeto por los activos del Estado. Sí, bueno, aquí también hay un hecho colateral que a mí me ha llamado mucho la atención, es la calidad también de los asesores. O sea, si uno ve este asesor que hace la demanda, uno se pregunta cómo es que se lo contrató para asesor. Es evidente que no es una persona capacitada para ejercer una función pública, es verdaderamente sorprendente eso. Entonces, yo creo que aquí está en juego no solamente las leyes y los reglamentos administrativos y de sanción para los asambleístas. Aquí lo que hay es una falencia de ética pública, ¿no? Yo creo que el asambleísta realmente debería renunciar, porque lo que ha hecho son actos de indelicadeza con sus empleadores, que son los
que pagan los impuestos, que son los que finalmente financian su sueldo, el sueldo de sus asesores, que aparentemente no asistían. Hay un asesor que era dirigente de una cooperativa de transporte no recuerdo ahorita de dónde, que asistía al mismo tiempo a las sesiones de la cooperativa y a la asamblea. Entonces, me parece que eso es lo de fondo, Gonzalo. Gracias, Martín. Entonces, Raúl, usted tiene la palabra. ¿Por qué en mayoría ustedes consideraron que en lo que tienen razón es el atributo de la lealtad con los asambleístas, de sus colaboradores? Eso me parece que es un tema muy importante también. Mal escogido, el escogitamiento realizado por Ana o su esposo, si él le ayudó y se comidió en ese sentido, lo hicieron tremendamente mal, porque tampoco hay que ubicar a esta gente con visos de deslealtad a un fiscalizador. ¿En quién puede confiar un fiscalizador si no en sus colaboradores? Claro, taponar errores o ocultar, digamos, malas decisiones y malas prácticas, tampoco es lo que yo estoy sustentando. Pero ¿ustedes qué consideraron para dar ese veredicto, Raúl? Mire, yo quiero recoger lo que ha dicho Eliseo, porque una de las últimas pruebas que se presenta es una declaración juramentada de una servidora legislativa de la Casa Legislativa de Tungurahua, que dice: la asesora del asambleísta Ana Galarza vino unas 2 veces a la Casa Legislativa. Mire, no hay ninguna obligación legal de que el equipo de trabajo de los asambleístas vayan a la Casa Legislativa. Ya lo ha dicho Eliseo, él ha contratado una oficina particular. Yo hice lo propio al inicio de la gestión parlamentaria. Sí, tenía una oficina particular en donde que trabajaba mi equipo cuando yo hacía territorio y también cuando no hacía territorio. Entonces no hay ninguna obligación para que el personal de los asambleístas tenga que ir a la Casa Legislativa. Yo no sé si en el caso de César Ron va a la casa, su personal va a la Casa Legislativa para que le conozcan y para que le vean trabajando en la ciudad de Guayaquil. Y yo creo que en la mayoría de asambleístas sucede de que no van a la Casa Legislativa ni los asambleístas y peor todavía el personal asesor. Es más, hay asambleístas, especialmente de Pichincha, que no hacen oficina aquí en la asamblea, pues, porque además son muy incómodas y que tienen sus oficinas propias y ahí trabaja el personal. Sí, entonces, si ustedes miran y dicen, es que nunca ha venido a la asamblea, no, pues, no hay ninguna obligación de aquello. La obligación es trabajar y la obligación que tienen los asesores es presentar informes, y los informes reposan en recursos humanos porque todos los meses tenemos que firmar esos informes. Entonces, si aquí se está queriendo hacer válida esa prueba de que no le conocen porque no ha ido a la Casa Legislativa, que digan qué disposición legal se violentó, pues. Que digan qué disposición legal. Usted termina, Amapola, pero ya en el tema de la sanción, del tema de las tarjetas magnéticas. Miren, nosotros como servidores públicos no podemos irnos más allá de la ley, y eso lo establece el 226 de la Constitución. Los servidoras públicas, quienes actuemos en potestad estatal, no podemos hacer nada más de lo que diga la ley. Entonces, si la ley determina que por el uso de tarjetas magnéticas inadecuado se merece una sanción de carácter administrativo, como lo dice el artículo 165, no podemos hacer más de ello. No podemos imponer una sanción por fuera de aquello. Dice usar indebidamente las tarjetas electrónicas. Entonces, eso es una sanción administrativa y que nosotros lo estamos haciendo, pero no podemos irnos por encima de eso. No podemos plantear una destitución por esa falta, porque eso sería un grave ilícito, ¿sí? Irnos por encima de la ley. En contra de la voluntad de miles de tungurahuenses. Además de eso, irnos por encima de lo que determina el artículo 76 de la Constitución, que habla del debido proceso y del derecho a la defensa. ¿Cabe una sanción mucho más grave, Amapola? Bueno, muchas gracias. Yo hago eco de las palabras de Martín Pallares, del propio compañero asambleísta Azuero. ¿En qué sentido? En el sentido de que no necesariamente
No necesariamente los asesores tienen que estar en la casa de la Asamblea, está muy bien. Lo que tienen es que trabajar, decían. Muy bien, tienen que trabajar. La asesora 2 no ha demostrado ni una sola prueba de que trabaja en territorio. Eso es lo que me preocupa. Yo soy de Pichincha, pero en toda reunión con gremios, con gente, por lo menos tomamos la lista. Yo tomo más, es decir, hacemos una actita, un acuerdo, próxima reunión, que solicitan algo, pongo, como ayuda a memoria. Hay veces una foto, algo. Pero en este caso la señora dijo que no, que ella trabaja desde su casa y que no tiene ninguna sola prueba. Igualmente, la señora asambleísta Ana Galarza dijo que no tiene ninguna ayuda a memoria de su trabajo. Nosotros pedimos, para cotejar, que se pida a talento humano, le pedí al señor presidente, que se pida a talento humano los informes mensuales de este par de esposos asesores para cotejarlos. No se avanzó. Yo creo que hubo la buena fe, pero en 10 días es imposible ventilar toda esta prueba. Ahora, ¿qué opina de la sanción establecida? Sí, en todo caso. Administrativamente. Martín Payares dice la señora asambleísta debería renunciar, porque todo hay un contexto de irregularidades que da vergüenza a la Asamblea. Yo creo que la ciudadanía también lo exige la verdad, ya ha sido censurada por la ciudadanía, el resto generará grave precedente a la Asamblea, porque a la una, que es Norma Vallejo, sí la destituyeron, en el caso de una posible gestión de cargo público, no, a esta otra no. A esta otra solamente una sanción administrativa. Eso es lo que está en este momento en la balanza. Yo me preocupo mucho y apelo a la conciencia de los colegas asambleístas para que realmente hagamos una depuración, una fiscalización en este momento. Hay vacíos legales, hay mucho que cambiar para el futuro, yo lo sé, pero en este momento yo creo que el país exige un baño de verdad. ¿Usted nunca ha prestado la tarjeta? La tarjeta es una falta administrativa, dicen los compañeros de la comisión. No, yo no he prestado, pero me han hecho pasar. Yo estoy con mis maletas, con mis libros, y hay algún joven por ahí que está abriendo. Déjeme pasar. Eso no importa. ¿Por qué? Porque a confesión de parte, relevo de prueba, decíamos, ¿no? Los abogados. Ya el señor esposo del asambleísta dijo, sí, yo lo usé. Regularmente pido disculpas. La señora asambleísta también hizo lo propio. Entonces creo que este no es el punto de discusión, sino lo otro, este contexto de irregularidades, cómo funcionaba el despacho del asambleísta, requiere profundidad en investigación. Al menos hay indicios, creo que debe pasar a Fiscalía, yo así lo haré, a Fiscalía y a Contraloría. ¿Usted sugiere algo adicional, César? Están dadas las condiciones, el tema de fiscalía que toca la asambleísta Naranjo es un tema independiente, paralelo a la Asamblea Nacional. Correcto. Este es un tema de sanción política, administrativa dentro de la Asamblea. Lo que ocurra dentro de la fiscalía es de justicia ordinaria, ellos seguirán haciendo las investigaciones. No nos corresponde a nosotros avanzar en el tema de la fiscalía, sí tomar una decisión en base a lo que se ha actuado dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuándo comienza el análisis del impuesto verde? Bueno, empezó ya Gonzalo. Ya estuvo el tema en el tapete de la Mesa de Desarrollo Económico. Un impuesto inconstitucional, un impuesto que fue aprobado, un decreto ley aprobado sin debate, y la propia Constitución y la ley establecen claramente que un impuesto que es aprobado sin debate puede ser revisado y hasta derogado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y como es inconstitucional, porque no está cumpliendo lo primero que es el objeto de la creación de este impuesto, porque el propio Ministerio del Ambiente certifica que del impuesto verde ni lo han visto, que ellos no han hecho nada, no hay mitigación, no han utilizado el impuesto verde para hacer mitigación y que todo lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas en el SRI. Es decir, no saben nada. Richard, el ministro de Economía y Finanzas. Claro. El destino del impuesto global para la crisis. Es recaudatorio. Es recaudatorio. Es un impuesto recaudatorio. Y entonces no cumple el objeto de la creación del impuesto, que era la mitigación. ¿Usted qué opina, Raúl Tello? Mire, yo siempre he manifestado de que ese impuesto, si no cumple con el fin, no tiene razón de ser. Es más, fue un gran engaño del correísmo. ¿Para qué? Para meternos la mano fácilmente al bolsillo, decir de que era un impuesto de contribución para el cuidado del ambiente, pero en la práctica aquello
está demostrado, no se ha cumplido, y si no se ha cumplido, obviamente ahí ha existido una estafa a los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿El rendimiento de este impuesto a cuánto asciende? A más de 740 millones de dólares. Eso demuestra la obsecuencia de la Asamblea Nacional de 100 voluntades a favor del gran dictador, el señor Correa, que sencillamente no mediaba ningún tipo de reflexión. Aquí necesito esto y se acabó. Miren qué se está utilizando, gastando el esfuerzo de los ecuatorianos en gasto corriente para pagar estos lujos, subsecretarios que tienen 2, 3 ministros que tienen hasta ahora 20, 30 asesores. Es un asco esto. Nosotros tenemos que decirle a la ciudadanía, porque a veces nos juzgan. Nosotros ganamos 4,000 y pico de dólares, pagamos nuestro vehículo, pagamos nuestra alimentación, nuestro hospedaje y obviamente los requerimientos que nos hacen en territorio nuestros electores. Casi terminamos sin sueldo. Nosotros tenemos derecho a tener guardaespaldas, pero aquellos que fueron colocados con la dedocracia tienen 2, 3 guardaespaldas. Yo digo, un día llegó un asesor de Petroecuador con 2 guardaespaldas en mi despacho. No le atendí. Me dio iras de ver cómo nos engañan y nos dicen que están haciendo un esfuerzo. Muchísimas gracias por la gentil compañía de estos minutos en la cadena Democracia. Gracias, César. Amapola, muchas gracias. Eliseo, muchas gracias. Raúl Tello, muchísimas gracias. Anticipo que el expresidente Osvaldo Hurtado se encuentra ya en nuestras instalaciones. Vamos a tener una conversa muy significativa, una entrevista muy importante con él. Pero antes de eso, anuncio a Mario Pazmiño y a Fausto Cobo. Vamos a ver si con Mario Pazmiño fiar en los últimos días. Inicio de espacio promocional y publicitario. Así como los geeks son los nuevos cool, en las redes sociales están los nuevos asesores. El mundo cambió y tu banco también. Con tu agente virtual Sofi, haces todo lo que haces en el banco. Consultas saldos, realizas transacciones.